Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Rodrigo Villalobos y soy el asesor del área de administración. Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo webinar denominado Análisis de estados financieros, una mirada internacional. ¿Me confirman si se escucha bien? En el chat dicen que no se escucha. Yo sí te escucho bien, pero no sé. Gracias Martita. Sí, ahí me están confirmando de que sí se escucha. Pero bueno, les agradezco que hayan confirmado. Eh, Primero, darte la bienvenida, Martita. Quiero presentarles a la doctora Marta Mao, quien es licenciada en Administración Financiera y ella me comenta que son 37 años de experiencia enseñando finanzas. Yo te definiría, Martita, como una apasionada en la enseñanza de las finanzas. Es profesora del TEC de Monterrey, del campus Chihuahua, y hemos colaborado ya hace un par de años también a través de webinars y otras actividades. Así que muy bienvenida, Martita. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Estamos seguros de que vamos a disfrutar de tu mirada de las finanzas desde una perspectiva internacional. Quiero contarte, Martita, de que, bueno, ahí va creciendo el número de conectados, pero ya Bien, son cerca de 130 asistentes, 130 estudiantes y probablemente profesores que ya están conectados. Estamos transmitiendo para todo el país, para todas las sedes de INACAP, ok, y este webinar se enmarca en la asignatura de finanzas que se dicta en tercer semestre de las carreras TFL de trayectorias formativas laborales del área de administración. muy bien. Eh, la dinámica de esta presentación, para quienes nos acompañan, es aproximadamente unos 40 minutos de la exposición de la doctora Marta y a continuación eh, Martita podrá responder las preguntas que ustedes hagan. Les pido, por favor, que ustedes registren sus preguntas en el chat mientras la doctora Marta Mao está haciendo su presentación. Yo voy a ir seleccionando y clasificando las preguntas para que al final de su presentación yo les pueda hacer un resumen y Martita pueda hacer la mirada que ella tiene de las preguntas que ustedes hagan, enmarcada, por supuesto, dentro de la presentación. Esta actividad está siendo guiada por los profesores en cada una de sus secciones, los Ok, cuales van a transmitir a los estudiantes una pregunta detonante, que los estudiantes deben responder en no más de 2 páginas, en no más de 2 planas, y que será, obviamente, cada profesor va a dar la instrucción y va a dar la modalidad en la cual se va a evaluar la respuesta a esta pregunta. Sin perfecto. más, quiero dejarte con nuestros invitados, Martita, y tremendamente agradecido por acompañarnos. En este minuto me dijiste que estabas en Monterrey. Sí, estoy en Monterrey. Sí. Exacto, transmitiendo desde Monterrey, México. Bueno, muchísimas Así gracias y es. los dejo con Martita. Buenas tardes a todos, muchas gracias. También si se oye bien, si no se oye bien, me dicen. Pues sí, Chihuahua está como a 9 horas por carretera de Monterrey y estamos precisamente en una reunión nacional de profesores de todos los campus del país del TEC de Monterrey. Y pues les agradezco a Rodrigo, me dé la oportunidad de platicar con ustedes. Ahí está mi correo para si luego me quieren comentar o hacer una pregunta después de este webinar, con todo gusto se los dejo ahí. Entonces, bueno, pues por ahí les puse, ¿verdad? Las distancias son cada vez menores con esta tecnología y vamos a empezar. El propósito de esta plática es diagnosticar la situación financiera de una empresa de acuerdo con sus índices financieros y pues creo que algunos o todos ya han visto
varios de las cuestiones aquí, pero trataré de hacer una breve o una explicación suficiente para que luego si hay preguntas, pues podamos usar el tiempo de manera eficiente. En los estados financieros, para el análisis financiero, pues que son la materia prima, ¿verdad?, de los que estudiamos o nos dedicamos a las finanzas, que serían parte del producto terminado de lo que llamamos la contaduría pública. Los contadores pues registran y elaboran ahora a través de pues todas los software y las aplicaciones que hay para hacer las contabilidades, y a partir de ahí pues se hace lo que es el análisis financiero, que puede ser un análisis vertical u horizontal y que utiliza índices financieros que tienen diversas características, clasificaciones, básicamente midiendo lo que es la liquidez de la empresa, la actividad o eficiencia, como también le llaman, el nivel de deuda, el endeudamiento o apalancamiento, como también le llamamos por la traducción del inglés de leverage, y la rentabilidad de la empresa. Y lo importante en todos estos casos, porque pues la mayoría de estas actividades o estos procesos se realizan ya en muchas empresas de manera automatizada, ¿verdad? A través, como les decía, de los diferentes aplicaciones, de los diferentes programas que existen en el mercado o que son desarrollados a veces por las propias empresas. Entonces, lo más importante pues es la interpretación que nosotros hagamos de esa información de algo, herramientas para poder decir algo, aprender algo o dar una recomendación sobre la situación de la empresa, sobre su comportamiento en estas áreas de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. La mayoría creo que saben que el estado de resultados pues está dividido básicamente en dos grandes grupos de cuentas o partidas, que son los ingresos y los gastos, y que la diferencia entre esos ingresos y gastos pues se le llama utilidad, desde utilidad bruta hasta utilidad de operación, utilidad antes de impuestos, utilidad antes de intereses e impuestos, y muchos tipos de utilidades, ¿verdad?, que hay en el estado de resultados, pero básicamente nada más tenemos los ingresos y los gastos, también con diferentes nombres, con diferentes orígenes. Y una cosa muy importante, pues que estos ingresos menos gastos que dan lugar a las utilidades que se encuentran en el estado de resultados, pues son para un periodo, generalmente máximo de un año, pero pueden ser de un mes, un trimestre, un semestre. En el caso de las empresas públicas, pues los publican cada trimestre, pero pues la mayoría de las empresas por cuestiones de llevar el control, poder hacer el pago de impuestos, etcétera, los calculan mensualmente. Entonces son por un periodo, cada año empezamos de cero con los ingresos y con los gastos, y lo vamos acumulando a través del año para luego empezar otro año. A diferencia de lo que es el balance general, que acá en México, no sé, allá en Chile, conocemos como estado de situación financiera. En ese caso, hay tres partidas que son las generales. El activo, que son los recursos de la empresa, ¿verdad? Son los bienes o los derechos que la empresa tiene a su nombre, con los que va a generar los ingresos, con los que va a dar un servicio, va a proporcionar un producto. Luego vienen los pasivos, que son las obligaciones, ¿verdad?, que son todas las obligaciones que la empresa tiene con proveedores, ya sea de productos, de materias primas, de recursos, ¿verdad? Por ejemplo, un préstamo bancario, pues el banco es un proveedor de dinero. Y finalmente, la parte que corresponde al patrimonio de los dueños de la empresa, que es el capital contable. Todos estos activos, pasivos y capital contable
están representados en el balance general a una fecha determinada, ¿verdad? Entonces hay como una diferencia importante entre comparar las ventas, que son las ventas de un año o de un mes o de 6 meses, con una partida que es un saldo que es la suma y resta de todas las transacciones que se realizaron desde que la empresa inició hasta la fecha. Por eso ahí dice al final del año y en el otro dice por el año. Hay dos estados financieros que son parte de los estados financieros obligatorios en el caso de que las empresas sean públicas sobre todo, pero también empresas grandes que no son públicas o que no cotizan en un mercado financiero, pues también los realizan. Es el estado de flujo de efectivo, ¿verdad? En el que nos podemos enterar de lo que la empresa ha hecho para obtener el efectivo que tiene en su caja. Entonces, en este caso, nos damos cuenta de cuánto efectivo se ha generado por las operaciones, cuánto por fuentes de financiamiento y cuánto se ha utilizado o se ha generado por inversiones. Ese es no es un estado financiero, yo no le llamo básico, porque más que todo requiere del balance y del estado de resultados como fundamento para realizarse. Y un estado que a veces no se menciona, pero que sobre todo para las empresas que no son públicas, pues no se presenta muchas veces, es el estado de cambios en el capital contable, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues nos explica qué ha pasado con el patrimonio de los dueños de la empresa, ¿verdad? Si, por qué se ha incrementado, por qué ha disminuido, cómo está integrado. El análisis financiero vertical y horizontal, pues es solamente una forma de presentar la información de los estados financieros, de información contable, agregando diferentes indicadores o diferentes cálculos que nos permitan entender o empezar a analizar esa información. En este caso yo tengo el estado de resultados de 2 años, le agregamos los porcentajes integrales, ¿verdad? Donde el total de ingresos es el 100% o el total de ventas en el caso de que no haya otros ingresos. Y a partir de ahí, todas las demás cuentas se relacionan con las ventas como para integrar, ¿verdad? Por eso se le llama porcentajes integrales. Del total de mis ventas, destino el 15% a los gastos generales, destino el impuesto a la utilidad, a los impuestos en 1.8% y me queda por cada peso que yo vendo, me quedan 6 centavos, ¿sí? De utilidad, después de cubrir todos los costos y gastos. Y en el año anterior, pues me quedaban solamente 4.8, aunque la integración de las ventas, pues si se fijan ustedes es muy parecida, ¿verdad? Nada más aquí en los gastos financieros, en los impuestos, pues hay algunos incrementos. Además de eso, para los que somos financieros, pues también nos puede ayudar saber qué pasó, ¿sí? Con la utilidad, no como porcentaje de las ventas, sino con respecto a la utilidad del año anterior, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que el total de ingresos solamente se incrementó 4.9, mientras que la utilidad neta se incrementó un 32%. Ahí estamos haciendo análisis y nos surgen preguntas que luego debemos contestar y convertir en la interpretación de esa información. Acá está un análisis horizontal, ya no es el análisis de cómo se integra las partidas del estado de resultados o del balance, sino un comportamiento a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, a través del tiempo vemos que las ventas se han ido incrementando año con año,
desde un 8.7 por acá un 11.9 y en el año 2021 a 2020 un 4.8. También podemos incluir la inflación para darnos una idea de cómo se compara esta variación o este incremento en las ventas con la inflación, para ver si estuvo por arriba, por abajo. Este es el caso de la inflación en México, ¿verdad? Y luego agregamos una razón financiera que vamos a ver más adelante de rentabilidad, donde empezamos a ver el comportamiento del margen bruto. Entonces, de esta manera ya tenemos no solamente un año, ¿sí? Sino una tendencia podemos establecer, a veces hay una tendencia, a veces hay picos, ¿verdad? Y luego un comportamiento más o menos lineal, pero eso ahí empezamos nosotros a observar a través de este análisis y empezamos a tratar de interpretar por qué está sucediendo eso. Además, podemos calcular algunos elementos que tienen que ver más con finanzas que con el análisis de estados financieros, como es la tasa de crecimiento anual compuesta, ¿verdad? Entonces, podemos ir complicando esto tanto como queramos en función de quién es si es para nosotros, pues qué es lo que necesitamos, hasta dónde queremos ahondar, y si es para externos, pues no es lo mismo un experto en contabilidad y en finanzas que a lo mejor un grupo de personas que quieren tener una idea general sobre cómo se ha comportado la empresa en un aspecto. Entonces ahí tenemos que ser a lo mejor menos numéricos, más visuales, más narrativos, ¿sí? Y bueno, pues las gráficas siempre serán de gran ayuda para presentar información de manera más visual, con menos números que a lo mejor pueden asustar o pueden confundir a las personas. Y aquí estamos usando una gráfica donde mostramos el comportamiento de 10 años de las ventas y el margen bruto. Lo mismo que teníamos en la otra tabla, pero pues un poco más amigable, ¿verdad? Al ver ahí cómo las ventas han crecido sostenidamente, mientras que el margen bruto sufrió una importante caída por allá en el 2015, ¿verdad? A partir de entonces fue incrementándose, luego viene pues la pandemia que también tuvo un efecto de una reducción y los últimos años, 2020 y 2021, volvió a crecer, ¿verdad? Entonces así podemos establecer un panorama de la información de los estados financieros, pero de una manera mucho más entendible para cualquier persona que tenga una idea de lo que es las ventas y lo que es el margen, que pues en el caso de los negocios la mayoría sean de sean ya ingenieros o sean de recursos humanos, mercadotecnia, etcétera, pues esa información se debe de conocer, ¿verdad? Esos conceptos, pues porque los negocios se manejan en función de los mismos. Los índices financieros no son nada más que relaciones entre dos o más partidas, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, quiero relacionar las ventas con el capital social o las aportaciones. Bueno, ¿por qué quiero relacionar? No hay una razón financiera estándar para eso. Bueno, pero en mi caso, pues yo lo necesito y ya para mí tiene un significado, ¿verdad? Las razones financieras o los índices financieros que la mayoría de nosotros utilizamos y conocemos, pues tienen como objetivo obtener información significativa acerca de una empresa en ciertos, como les decía ahorita, en ciertas áreas como son la liquidez, la eficiencia. Entonces, ¿por qué son estándares? Porque se calculan casi igual, si no es que igual, en cualquier parte del mundo y son los que vienen en la mayoría de los libros, ¿verdad?, de finanzas, para que a partir de ahí pues nosotros podamos hacer una interpretación y luego ya si queremos utilizar otros específicos para nuestra empresa pues lo podemos hacer, pero tiene la ventaja de que estos son conocidos en todos lados, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay un análisis de ciertas razones financieras, la razón de liquidez o razón circulante, los días de inventario, la edad promedio del inventario, la rotación de activo total, la razón de endeudamiento, ¿verdad?
Por ejemplo, la razón circulante, pues requerimos de un balance para poderla obtener. Los días de inventario necesitamos información del balance, pero también del estado de resultados. La rotación de activo total igual, ¿verdad? Necesitamos las ventas que están en el estado de resultados y los activos que están en el balance. La razón de endeudamiento, ahí solamente necesitamos del balance, el pasivo total y el activo total. En el caso del margen EBITDA, pues necesitamos información solo del estado de resultados, comparando el EBITDA con las ventas, y en el caso del margen neto, pues también comparando la utilidad neta con las ventas. Entonces, algunas de esas razones son relaciones entre dos o más partidas, solamente del balance o solamente del estado de resultados, o una combinación. Y luego hay otras en las que necesitamos alguna información que no es propiamente de los estados financieros, como es la utilidad por acción, donde dividimos la utilidad después de impuestos o la utilidad neta entre el número de acciones en circulación. En el caso de las empresas cuya propiedad está expresada en unos títulos, unos papelitos, bueno, antes papelitos y ahora pues son cuestiones electrónicas que se llaman acciones, ¿verdad? Entonces, de esta forma nosotros podemos decir, estas son las 7 o 8 razones con las que yo me enfoco, son las que cuido normalmente, pero puede haber muchísimas más, ¿verdad? ¿Como cuáles? Pues como todas esas, ¿verdad? Las razones de liquidez, hay dos principales, la razón de liquidez o razón circulante y la que se llama prueba del ácido o razón rápida, ¿verdad? Esas, ¿qué tienen que ver? ¿Qué nos dicen? Nos dicen qué tanta seguridad puedo yo tener de que mis activos más líquidos, como son los activos circulantes, pueden ayudarme a cubrir mis deudas de más rápido vencimiento, como son los pasivos de corto plazo, que generalmente pues es menos de un año. Entonces, algunos nos dicen, es que entre mayor sean esas razones es mejor, pero bueno, como la mayoría de las cosas, cuando yo estoy analizando empresas, interpretando información, pues depende de mi contexto, depende de cómo están integrados esos activos circulantes. Por ejemplo, habrá empresas en las que el 90% de los activos circulantes sean efectivo y tengan cero de cuentas por cobrar y lo demás sea solo inventario. Y algunos otros tendrán 2% nada más de efectivo y casi todo en cuentas por cobrar y en inventario. Entonces pueden tener mucho, pero a lo mejor su liquidez no es la que nosotros quisiéramos. En el caso de las razones de eficiencia de actividad, lo que tratamos de ver es cómo administramos el capital de trabajo y entendiendo por capital de trabajo la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos circulantes, o el manejo de las cuentas por cobrar, del inventario y de las cuentas por pagar, ¿verdad? Entonces, estas rotaciones y estos días nos tratan, a los financieros nos dicen, debemos de tratar de que cobrar lo más pronto posible, mover el inventario lo más rápido posible y pagarle a mis proveedores, pues si se puede más tarde que temprano, mejor. Pero otra vez, pues depende de las circunstancias, depende del contexto y de la situación específica. Y en el caso de la rotación de activo total, lo que nos dice es qué tan eficiente soy en el manejo de mis activos para generar esas ventas. Y yo siempre les hago este ejemplo. La rotación de activo total, pues son las ventas entre los activos totales. Vamos a decir que somos dos personas que tenemos un mismo automóvil, que trabajamos en Uber, pero que uno con ese automóvil genera 2 pesos de ventas y el otro genera 3. Por supuesto que la rotación del activo total del que genera 3 pues es mucho mejor, genera más ingresos con ese activo que tiene bajo su responsabilidad, ¿verdad? En el caso del apalancamiento o el nivel de endeudamiento que una empresa tiene,
podemos verlo desde la perspectiva del pasivo total con respecto al activo total o el pasivo total con respecto al capital contable. Y luego una que al menos en México, no sé, allá en el caso de Chile, es todavía muy utilizada por el sistema bancario, que es la cobertura de intereses, que me dice la utilidad de operación entre los gastos financieros y que da una idea si mi utilidad de operación es lo suficientemente robusta como para cubrir los gastos financieros o los intereses que yo tengo que pagar, ¿verdad? Entonces, algunos bancos tienen políticas que dicen si tu cobertura de intereses no es de 5 veces o de 2 veces, entonces no te puedo dar este tipo de crédito, te tendría que dar otro con una tasa mayor, etcétera. Otra que nos interesa mucho, sobre todo a algunos inversionistas o en el caso, hay casos en los que los bonos de un funcionario o de un directivo están relacionados con sus niveles de rentabilidad. Tenemos las rentabilidades que se miden utilizando el estado de resultados, ¿verdad? Que son la utilidad bruta entre las ventas, la utilidad de operación entre las ventas y la utilidad neta entre las ventas. Y luego otras que relacionan la rentabilidad del activo, ¿verdad? O sea, por cada peso de activo, ¿cuántos centavos de utilidad genero? ¿Verdad? Un 8% de rendimiento sobre activo total, el ROA. Ah, pero esta empresa genera el 10. Ah, ¿por qué? Y en el caso del rendimiento sobre el capital contable o el ROE por equity, pues ahí decimos, por cada peso que los dueños de la empresa tienen invertidos, qué porcentaje de rentabilidad o cuántos centavos les estoy yo generando de rentabilidad. Y por último, una que pues se usa principalmente en las empresas que cotizan en bolsa son las de mercado, ¿verdad? Yo aquí les puse solamente dos, que es el valor contable por acción, ¿verdad? Que es el capital contable entre el número de acciones, la utilidad por acción, esas se pueden sacar para cualquier tipo de empresa, pero sobre todo hacen sentido para las empresas públicas porque se comparan con otros indicadores de mercado, ¿verdad? Como por ejemplo el precio de la acción en el mercado. Entonces, básicamente estas que yo puse aquí son las que en la mayoría de la literatura sobre análisis de estados financieros ustedes van a encontrar y a partir de ahí, dependiendo de la profundidad, dependiendo del sector, de la industria, etcétera, pues van a tener muchas más. La última parte de todo esto es la parte en la que como financieros o como usuarios de la información financiera generamos mayor valor es en esta interpretación, ¿verdad? El análisis de datos es un proceso de búsqueda de patrones, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que eso lo puede hacer un programita de Excel o un programa con algunas instrucciones para que nos diga qué está pasando con los datos, nos calcule todas las razones financieras, nos haga las gráficas que nosotros queremos y además hasta nos ponga semáforos rojo, amarillo, verde si es que no se incrementó como queríamos o si no se redujo como habíamos establecido, etcétera, ¿verdad? Luego hay que encontrarle significado de esos patrones, ¿verdad? Pues aquí se incrementó, ¿eso es bueno o es malo, verdad? Bajó, pero bajó, eso es bueno. Pero luego viene la interpretación. Ahí es donde explicamos por qué está sucediendo lo que pasó, ¿verdad? Lo que ya pasó, tenemos que explicar, oye, ¿por qué se incrementaron las ventas? ¿Vendimos más coches? No, sabes que no vendimos, es más, vendimos menos coches. Y entonces, ¿por qué se incrementaron? Porque el precio de los coches se incrementó sustancialmente, que no es lo mismo que decir, vendimos más al mismo precio, pero realmente abarcamos otro mercado, logramos un contrato específico, etcétera. En esa parte ya explicamos nosotros por qué se comportaron de esa manera las diferentes partidas y las diferentes razones financieras que yo estoy utilizando. Y les quise poner aquí
un ejemplo de el libro que escribió para mí uno de los gurús de las finanzas, que para algunos, sobre todo si su carrera específica no es finanzas, pues podría ser a lo mejor un poco pesado. ¿Qué tiene de ventaja? Pues que tiene muchísimos videos en YouTube que están libres, tiene una página con información, por supuesto que pues en la mayoría es para Estados Unidos, pero también tiene información de muchos países, de Latinoamérica, por supuesto, y por país, México es la que yo consulto, de la página también está abierta, ¿verdad? Con exámenes y con tablas de datos y con análisis. Tiene además bueno, además de que está en Twitter, tiene además un blog en internet y varios libros. Pero aquí lo que trato de darles, el mensaje que trato de darles es que es tan importante los números como la narrativa que hagamos de ellos, ¿sí? Poder explicar lo que los estados financieros, las razones financieras nos dicen y a lo mejor ir más allá, eh, poder hacer una prospección de lo que puede pasar en función de la estrategia, los valores, el mercado de la empresa, pues es una habilidad o una competencia que algunos tendremos o no naturalmente, pero que se puede desarrollar. Y algo importante ahí dice el valor de las historias en los negocios. Esta parte de contar una historia se utiliza mucho desde que surgieron estos pitch, ¿verdad? Estos formas de convencer a inversionistas. En el caso de las startups, ¿verdad? Se puso muy en moda esto de cómo poder contar la historia de mi idea, de mi empresa, de mi vida, de una manera que atraiga el interés, que capte la atención de las personas, porque a partir de ahí yo puedo ir más a fondo y entonces sí, a lo mejor meterme a números, a cuestiones más profundas, ¿sí? Entonces, creo que es importante que lo podamos hacer, ¿verdad? Para ello, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos realmente conocer cuáles son las técnicas, cuáles son las herramientas que ya están definidas, como son estos estados financieros, ¿verdad? Algo que a lo mejor ustedes van a encontrar en el futuro, no sé si más cercano, más lejano, pero sí creo que les va a tocar a ustedes, es este cambio importante entre el reporte de información histórica que hacen las empresas a realmente compartir sus proyecciones, ¿verdad? Esto pues sería un cambio muy importante porque generalmente cuando nosotros analizamos, pues analizamos información histórica, a menos que estemos ya trabajando en una empresa que podamos establecer presupuestos, ¿verdad? Y a esos mismos presupuestos pues los convertimos en estado de resultados, en balance, flujo, etcétera. Calculamos razones financieras y decimos, mira, yo me quiero mover, por ejemplo, aquí podemos agregar el 2022, el 2023 y decir, ¿sabes qué? Tengo como meta que mi razón de liquidez llegue a 2. Y para eso voy a establecer estas estrategias y estas actividades. Quiero que mis días de inventario no se incrementen por arriba de este 52. ¿Por qué? Pues porque eso significa más desperdicio, significa que se haga obsoleto mi producto, etcétera, ¿verdad? Esta rotación de activo total, debo de ser capaz de con mis activos actuales, con un mantenimiento adecuado, poder llegar a una rotación de 2, ¿sí? No debo endeudarme más allá del 60%. Mi margen de utilidad antes de intereses e impuestos, depreciación y amortización debe de estar entre
entre 12 y 11, no menos de eso, o entre 11 y para el año siguiente, para los siguientes 5 años, ¿sí? Mis accionistas me piden que el margen neto esté por lo menos igual al promedio de la industria, que es de 5. Ah, pues en ese estoy muy bien. 2020 no me fue tan bien, pero en 2006 sí lo logré. Y que mi utilidad por acción sea de tanto y tanto. Entonces, no solamente es analizar lo que pasó y tratar de explicarlo, sino pensar en el futuro también utilizando estas herramientas y luego decir, vamos a llegar a esta razón circulante de 2 haciendo esto, dejando de hacer esto, implementando esto, mejorando este proceso, adquiriendo este software, corriendo al tesorero, invirtiendo en mercados internacionales, etcétera, ¿verdad? Entonces, cada una de esas cosas, cada una de estas razones tiene un peso importante porque si las relacionamos con personas, o sea, alguien está encargado de los almacenes, de las compras, del cuidado del inventario, de venderlo, ¿verdad? Entonces, ese numerito está relacionado específicamente con actividades y funciones de personas. Entonces, además, si la persona del almacén, el del almacén, que es un técnico o es un ingeniero, entiende qué significa, qué implicaciones tiene tener el inventario 100 días en lugar de tenerlo 70, pues va a ser suya esta razón también, aunque nunca haya estudiado finanzas, pero entiende que es importante, entiende que es una forma de medir y a lo mejor dice, oye, pero a mí me gusta que me midas de otra forma, mira, yo te puedo traer este reporte con no sé qué, pero pues en el mundo financiero de los inversionistas, de los proveedores de dinero, como son los bancos, como son casas de bolsa, etcétera, pues lo que nos interesa o lo que conocemos o con lo que hemos sabido trabajar es con estas razones, ¿sí? Entonces, pues por aquí yo termino y si hay dudas, me dice, ay, me falta este pedacito, perdón. La interpretación, les pongo 3 ejemplos nada más. Este es un laboratorio de análisis clínicos, es una historia hemática donde me dicen las razones financieras. No, no son razones financieras, son mediciones, ¿verdad? Y hay una referencia donde yo puedo ver si estoy por arriba o por abajo. Pero ese es como la lista de razones financieras. ¿Qué es la interpretación? Yo puedo decir, ah, pues en todo estoy dentro de los rangos, pero el médico o el que sabe hacer este análisis dice, oye, pero sabes que con este y en estos niveles tienes un riesgo de tal cosa. Y entonces ya les empieza a dar interpretación y me puede decir las consecuencias, ¿verdad? Es lo mismo en el caso de las razones de los estados financieros. Aquí tenemos nuestro análisis, una comparación, y aquí empezamos nosotros a interpretar y a decir qué es lo que pasó y a qué se deben esos incrementos o esas reducciones en ciertas partidas, ¿verdad? Y también podemos presentar la información de una forma no tradicional, pero fíjense, aquí le puse ese monito porque realmente aquí estoy poniendo el estado de resultados como barras, ¿verdad? Como columnas, pero realmente no estoy interpretando, nada más estoy poniendo lo que ya dice en números en una narrativa. Eso es importante, ¿verdad? Porque hay veces que la gente dice, no, pues yo no estoy acostumbrada, pero aquí tengo el resumen de lo más importante. Pero luego faltaría la interpretación en decir, ¿por qué sucedió eso? ¿Sí? Ah, pues mira, porque hicimos esto, hicimos lo otro, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, son formas diferentes, ¿verdad? De presentarlo, pero siempre dependiendo de nuestro auditorio, qué tanto tengamos que explicar con palabras, pues dependerá de la profundidad de los conocimientos. Entre más conocimientos, pues con puros números a lo mejor lo entiende. ¿Sí? Y ahora sí, lista para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Martita.
Ha sido una excelente presentación. He recibido muchos comentarios de agradecimiento de lo clara de tu presentación y que es un privilegio para INACAP contar con tu presentación. Ahí veo algunos aplausos ahí meritorios. Ah, sí, ya los vi. Muchas De- gracias. Sí, sí, realmente ha sido muy simple y en un lenguaje que hemos entendido. Hay Gracias. una pregunta que es bien práctica y es que Sí, si es posible contar con tu presentación. claro que sí. O Perfecto. te la envío ahorita por correo y ya tú la Muchas compartes gracias. con quien tú Yo, quieras. yo me encargo de compartir. Bueno, había otra Gracias. pregunta que tiene que ver con, bueno, aquellos que no hayan podido verte en vivo, lo van a hacer a través del canal de YouTube de INACAP, así es que quedará alojada la grabación para compartir como un material que nos va a servir para reforzar, para entender y también para reflexionar sobre la importancia del análisis de estado financiero. Em, Déjame ver si, bueno, me preguntan de la grabación y me preguntan directamente por la pregunta detonante. ¿Qué te Ok. parece si la presentas tú, Martita? Sí, aquí bueno. ¿Cuáles consideran ustedes que deben ser las decisiones para mantener saludable cada uno de estos cuatro indicadores? ROA, ROE, margen EBITDA y costo de capital WACC, ¿verdad? Entonces creo que esa pregunta es algo que ustedes tienen que contestar y una recomendación que yo les hago, esto está englobado como parte de una estrategia financiera. Mi recomendación es que a veces damos por hecho que entendemos lo que significan planeación financiera, presupuestos, medición del riesgo, riesgo sistemático, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Pero yo dije, a ver, ¿cómo abordo, cómo abordaría yo esta pregunta? Y la primera cosa que yo haría, pues, es definir qué es una estrategia financiera, ¿verdad? Entonces, cuando me preguntan qué sucede o cuáles son las decisiones que debo de tomar para mantener saludable cada uno de estos cuatro indicadores, pues lo primero es, ¿qué es una estrategia financiera? Son decisiones o áreas que tienen que ver con decisiones de inversión, que es dónde pongo el dinero, de estructura de capital, que significa qué tanta deuda contra capital contable voy a tener, ¿verdad? Que, por ejemplo, esa tiene que ver pues con la razón de endeudamiento. ¿Qué riesgos financieros tengo cuando tengo mucha deuda en comparación de cuando tengo menos deuda? ¿Cómo afecta eso a la rentabilidad y a mi gestión o administración del capital de trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando ya entiendo yo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿En qué términos tengo que pensar en función de estos de estos cuatro indicadores? Pues entonces digo, tengo que pensar que tienen que ver con la inversión, con estructura de capital, con riesgos, con rentabilidad y con capital de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la pregunta específica? Perdón, ahí por... ¿Había una pregunta en específico o quieren que aborde un poquito más sobre la pregunta? Había una pregunta muy general que obviamente Sí. no queremos no dejar de dar respuesta y Ah, era ok, perfecto. ¿cómo saber cuándo aplicar un análisis vertical o un análisis horizontal a un estado financiero? Ah, ok, bueno. Una recomendación. Ok, lo primero es con cuántos datos cuentas. Ah, no, pues tengo 25 años de datos. Ah, bueno, pues entonces haz un análisis horizontal para que veas tendencias. Bueno, esa es una, pero antes de esa, siempre lo más importante es cuáles son los objetivos de mi análisis, ¿verdad? Los objetivos del análisis es demostrar que sé hacer análisis vertical o horizontal, pues es muy diferente a decir, es que tengo 25 años, pero a mí me interesa saber cuál fue el comportamiento de estos, de la rentabilidad o de la liquidez, ¿sí? Antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. ¿Sí? Entonces, en ese caso,
pues yo digo, voy a tomar 2 años antes o 3, voy a tomar los 2 años de la pandemia y luego voy a tomar los años que llevamos después de la pandemia, que son solamente 22 y mis proyecciones a 23, ¿sí? Si lo que quiero es identificar ciclos económicos, por ejemplo, relacionados con mi empresa o con un sector en específico, pues entonces sí puedo hacer un análisis a lo mejor de 10 años, de 20 años, donde realmente yo pueda analizar, ¿sí? Si el comportamiento, no sé si de mis ventas, de mi utilidad o de algún costo de materia prima específico está relacionado con algún ciclo económico. Entonces, eso es lo bonito de esto, que puedes, y ya ves, a la vez para algunos es como muy desesperante. Para mí es bonito porque da una idea de que puedo utilizar mi imaginación, mis conocimientos, a lo mejor de una manera innovativa, innovadora. Y la otra cosa muy importante, ¿cuál es el objetivo de mi análisis, verdad? Es comparar el primer trimestre contra el segundo. Pues es un análisis vertical, ¿verdad? De todo, del balance y del estado de resultados, y luego con uno contra otro, y no pasa nada, ¿sí? Entonces, tiene mucho que ver. Ahora quiero hacer un análisis horizontal para establecer tendencias y solamente tengo 2 años, pues no va a ser posible, ¿verdad? O sea, también mucho tiene que ver con qué información cuento y si esa información apoya o me ayuda en el objetivo que quiero lograr con el análisis financiero. Gracias, Marta. Mira, hay otra pregunta que, que se refiere al WAC o el costo medio ponderado del Ok. capital. Ajá. Con tus palabras y a nuestros alumnos que están en su primera asignatura de finanzas, por lo tanto Wow. están entendiendo los conceptos financieros, ¿cómo le explicarías de otra forma? Yo dejé en el chat una definición básica, pero con tus propias palabras y tu experiencia, ¿cómo podríamos entender mejor el WAC? El costo de las fuentes de financiamiento de la empresa es igual que, por ejemplo, para comprar una casa, una persona pone 1 millón, estoy hablando de pesos de acá en pesos mexicanos, pone 1 millón de su dinero y pide un préstamo de otro millón, ¿sí? El dinero que ella pone tiene un costo. ¿Por qué? Pues porque lo sacó de una inversión, y el préstamo del banco tiene una tasa de interés y otro costo, ¿verdad? ¿Cuánto le costó financiar la casa? Pues lo que es el costo del dinero que yo puse con el dinero que me prestó el banco entre dos. Ahí no tiene problema. Pero no es el costo de uno ni otro, sino es un promedio ponderado de ambos, ¿verdad? Porque a lo mejor yo puse el 30% y el banco me puso el 70%. Entonces, el costo de capital promedio ponderado es el costo promedio de mis financiamientos como empresa, ¿sí? Y aquí yo les estoy poniendo las fórmulas, pero en el caso, ahorita explico del WAC, bueno, los otros creo que todos se lo saben, y aquí es donde estamos poniendo la ponderación, ¿verdad? Esta ponderación es la parte, ¿sí? De todos mis activos que está financiado por deuda y la parte que está financiada por capital, en términos, sobre todo para los que es la primera vez que se enfrentan a esto, en términos generales, ¿verdad? ¿Qué hay que considerar siempre en el caso de las empresas? Acá nosotros le llamamos, no sé si ustedes también, personas morales. Las personas morales o las empresas, las sociedades, ¿verdad? Mercantiles, a diferencia de las personas físicas, tienen ciertos beneficios fiscales que pueden utilizar y que las personas físicas, al menos acá en México, no podemos, como es esos gastos financieros, los pueden restar de sus ingresos para pagar menos impuestos. Entonces, en el caso de la deuda, se dice que tiene un costo menor que el costo que tienen los recursos que los accionistas me prestan, ¿sí? Entonces, básicamente,
es un promedio ponderado de los costos de las fuentes de financiamiento que una empresa utiliza. ¿Sí? Esa sería la definición de WACC. Bueno, no sé si acá les hacen una ponderación de calificaciones de actividades, yo creo que sí, ¿verdad? Pues es lo mismo, cuando sacan su calificación final, el 10% valen las tareas, el 20% un examen, el 5% la asistencia al webinar de la doctora Mao, etcétera. ¿Qué es su calificación final? No es un promedio de todas las actividades, es un promedio ponderado porque cada actividad tiene un diferente peso en el resultado final. Igual es el WACC. Es un promedio ponderado de lo que me cuesta un crédito bancario, un bono, emitir acciones, etc. Gracias, Marta. Estoy realmente admirado con la facilidad que puedes traducir el lenguaje financiero a un lenguaje que puede ser entendido por todos. Se agradece eso, Martita. Gracias. Hay una pregunta muy interesante de Carlos, no puedo ver el apellido de Carlos, pero dice, la empresa donde trabajo me exige que debo tener una rotación de inventario de 45 días. Sin embargo, me complica, ya que hay insumos que dependiendo de los tipos de servicios pueden consumirse en menos días, como pueden durar muchos más días de lo normal. Entonces es súper relativo dependiendo de la cantidad de servicios. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí yo creo que una cosa importante es, hay en México, no sé, en Chile, en México todas las empresas deben cerrar sus estados financieros, su contabilidad el 31 de diciembre. O sea, nosotros tenemos el año fiscal, el año contable y el año calendario es el mismo. En Estados Unidos, por ejemplo, los años contables de las empresas están en función de su ciclo de operación. Entonces hay empresas que su año contable empieza el 1 de julio y termina el 30 de junio. Otras empresas que sí terminan en diciembre, en enero. ¿Por qué? Porque en diciembre se inventarían por alguna razón o sus inventarios son bien bajitos cuando todo el año son muy altos. Entonces, bueno, la primera cosa es, si yo tengo un comportamiento variable de mi inventario, en primer lugar, pues hacer una razón solamente considerando el costo de ventas y el inventario a una fecha determinada puede ocasionarme esos problemas, que a veces salga muy alto y a veces muy bajo. Ahí a lo mejor lo que se usa en otras muchas empresas, sobre todo yo trabajé en empresas en las que pasaba esto, que había meses que era muy alto y otros muy bajo. Ahí sí eran como muy periodos, eran como una temporalidad, es lo que se le llama temporalidad, eran como 3 temporadas en el año muy claras, entonces lo que se hacía, se tomaba un promedio de los niveles de inventario de los 12 meses. Y si estábamos en febrero, íbamos a reportar febrero, entonces era de los últimos 12 meses, o sea, siempre considerando lo que se llama LTM, Last 12 Months, los últimos 12 meses, para que vamos a probar si haciendo eso hay una uniformidad, si no, a lo mejor la rotación no es la medida, ¿verdad? Claro que cambiar las reglas, pero yo creo que, no sé si lo hagan ya, pero para mí esa sería un primer acercamiento no sabiendo más sobre la situación. El costo de ventas entre el inventario, los saldos de inventario mensuales por lo menos. Y entonces eso es una forma de eliminar, ¿sí?, esas variaciones que pueden darse y que no son constantes, que no es temporal, sino que depende de alguna situación. Entonces, tomando el promedio, si ahí todavía hay cosas, entonces pues requiere un poquito más de análisis. Muchas gracias por la respuesta. Quiero contarte, Martita, que tenemos cerca de 400 participantes en este webinar en vivo.
qué bueno. eh, entre Webex y el canal de INACAP de YouTube. Por lo Qué bien. tanto, felicitarte por la convocatoria, ha sido realmente tremendamente interesante y lo que a mí me gusta muchísimo ha sido el cariño, el respeto y el agradecimiento que han tenido los estudiantes y además que Gracias. se han mantenido activos y se han mantenido conectados y eso en realidad me parece maravilloso. Voy Y, a, y tenemos tiempo para una última pregunta, que es una petición especial de Marcela Gac. a ver. Marcela dice, sería muy importante explicar sobre la importancia del EBITDA para el análisis financiero. Nos quedan 3 minutos, pero para cerrar el ciclo de preguntas que tú pudieras dar tu visión. Perfecto, sí. En efecto, como dice Marcela, el EBITDA no es un concepto contable, es un concepto 100% financiero, donde se equipara a lo que es un flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque se elimina de la resta de ingresos, costo de ventas, gastos de operación, se elimina la partida de depreciación de los activos fijos y de amortización en el caso de Estados Unidos, México, no sé, Chile. Nosotros tenemos la amortización como el equivalente de la depreciación pero para los activos intangibles, ¿verdad? Sé que, por ejemplo, en España todo es amortización, no existe el concepto de depreciación en los mismos términos que nosotros. Entonces, este EBITDA nos da una idea de realmente de mis ingresos, quitando todos los costos de ventas, de producción y de operación, cuánto me queda de flujo de dinero constante y sonante, que luego van a saber muchos de ustedes, pues que hay otras, igual que de la utilidad, hay otras medidas de flujo que son más profundas, pero esta es una medida muy importante y de hecho se utiliza todavía en libros más antiguos, no viene como una razón financiera, pero yo creo que ese es otro cambio, ¿verdad? Que dentro de poco no solamente va a ser comparar el EBITDA contra las ventas netas, sino como lo hacen en algunas empresas o algunos tenedores de bonos, comparan el EBITDA con la deuda o con los gastos financieros. Entonces, sí, dentro de las finanzas, este concepto de EBITDA es algo como propio, es como que nos sentimos muy empoderados cuando sabemos qué es el EBITDA, cómo se maneja y explicarlo a otros. Entonces, sí, me parece muy interesante, sobre todo esta sustitución, esta importancia que resalta del EBITDA en comparación con lo que es el margen neto, el margen no quieras, pero que están menos ligadas con lo que es las finanzas en sí. Muy bien, Marta. Hemos llegado al fin de esta presentación. Recordar que podrán volver a ver o revivir esta presentación en el canal de YouTube de INACAP. El link ya ha sido repetido varias veces en el chat. Y Martita, tremendamente agradecido. Me voy tremendamente feliz de haber escuchado una excelente presentación con un lenguaje simple y que motiva a nuestros estudiantes que están empezando el estudio de las finanzas. Así es que éxito para nuestros estudiantes, éxitos en Éxito. su tarea. Ahí veo muchos corazones, aplausos, felicitaciones. Y como siempre, Marta, es un placer y un agrado tenerte en INACAP de manera virtual. Y Igual esperamos para que mí y en estoy el a la orden. futuro, ojalá algún día presencial también. Y cuenta con Ojalá. nosotros también, como siempre, con nuestros Claro que profesores de sí. INACAP Muchas gracias a todos. que puedan ser también parte de alguna de tus clases en Claro, este de sí, ya Monterrey. estás apuntado para el siguiente semestre. Excelente. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias a Abrazo. todos por conectarse.